Buenos días, alumnos y alumnas. Hoy nos toca una nueva clase que va a ser la ley de Ohm. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Objetivos. Lo primero que vamos a ver son los objetivos de la clase. ¿Cuáles son? Comprender los conceptos de voltaje, resistencia e intensidad de corriente eléctrica y, obviamente, aplicar la ley de Ohm. Empezamos. Primer concepto que vamos a ver va a ser intensidad de corriente eléctrica en un cable conductor. Cuando tenemos corriente eléctrica, cuando los electrones fluyen. No olvidar, lo único que se mueve son los electrones, nada más. No se mueven ni los protones ni los neutrones, solo los electrones. Entonces, cuando van moviéndose los electrones, significa que tenemos una corriente eléctrica. Entonces, los electrones transportan carga eléctrica. Como transportan carga eléctrica, tenemos una corriente eléctrica. Dice, una corriente eléctrica es un flujo de electrones que circula a través de un material conductor, como por ejemplo los metales. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. O sea, cuando yo muevo de un punto a otro los electrones es porque estoy generando corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo yo voy a definir la corriente eléctrica a través de un cable conductor? Solo a través de un cable conductor, como la carga total, o sea, toda la carga que hay en el cable partido por el tiempo. Toda la carga, si hay 6 electrones, son las 6 cargas de cada electrón. Si hay 10, si hay 20, si hay 1.000.000 y así sucesivamente. ¿En qué tiempo? En el tiempo que transcurrió de ir de un punto a otro. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? En el sistema internacional en la ampere y en el sexagesimal en estatamper. ¿Ya? El más conocido va a ser el ampere, ¿ya? Es el amperaje, que es el que sale de sus enchufes, la corriente. Ahora, ¿cómo yo simbolizo esta corriente? Con la letra I, que está ahí, o esa letra I, ¿ya? Con la letra I. Seguimos. Voltaje. ¿Qué es lo que es el voltaje? Como dice ahí, es la energía necesaria para que cada carga pueda moverse a través de un conductor. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo de un lado a otro el electrón, significa que hay voltaje. ¿Cómo se le llama al voltaje? Se le puede llamar tensión. Si yo hablo de tensión es porque estoy hablando de voltaje. Fuerza electromotriz, lo mismo. O diferencia de potencial. Cualquiera de las tres formas que yo diga es porque estoy hablando de voltaje. ¿Cómo se simboliza? Con la letra V. ¿Y cuál es la unidad de medida? Los volts. V. En el sistema internacional no hay otra medida de voltaje, no hay en el sexagesimal, ¿ya? Pero sí se puede ocupar kilovoltaje, megavoltaje y así sucesivamente. Pero la única unidad en el sistema internacional es el volt, ¿ya? Con la letra V mayúscula. Siguiente concepto que vamos a ver, tipos de corriente. Acá existen dos tipos de corriente. Primer tipo de corriente, corriente continua. Segundo tipo de corriente, corriente alterna. Por lo tanto, vamos con la primera corriente continua. Como su nombre lo dice, es continua, que significa que siempre va a ser el mismo valor, por eso se le llama corriente continua. Significa que el aparato o lo que me está entregando esa corriente siempre va a ser la misma y siempre va a ser en un mismo sentido de flujo, ¿ya? El ejemplo más claro de una corriente continua son las pilas y las baterías. Siempre me entregan corriente continua. ¿Por qué? Porque siempre me entregan el mismo valor. Dice, la corriente continua es aquella en que el flujo de carga recorre el conductor continuamente, o sea, siempre en el mismo sentido.
o siempre me va a dar el mismo valor. El ejemplo, como yo le dije, las pilas, las baterías. ¿Por qué? Porque siempre me entregan el mismo valor. La siguiente, y antes que se me olvide, el gráfico. ¿Cómo es el gráfico de una corriente continua? A medida que transcurre el tiempo, la corriente siempre va a ser la misma, exactamente la misma. Ahora vamos a la siguiente corriente. ¿Cuál es? Corriente alterna. Como su nombre lo dice, se alternan, o sea, varían. El sentido ahora de flujo ya no es un solo sentido, sino que son en dos sentidos. Por ejemplo, en este, que me dice que el flujo de carga o los electrones se mueven para allá y después se mueven para allá y para allá. Eso significa que van en dos sentidos, por lo tanto es corriente alterna. Un ejemplo de corriente alterna, como ahí se dice, son los alternadores. Obviamente no todos conocen los alternadores, pero los alternadores están en los vehículos, ¿ya? Pero todos conocen las corrientes alternas. ¿Por qué? Porque los enchufes de sus casas son corrientes alternas, ¿ya? Ese es una corriente alterna. El enchufe me entrega varios tipos de corriente, ¿ya? Gráficamente, ¿cómo es? En un sentido, después va en otro sentido. Uno, sea sentido hacia arriba, sentido hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Por lo tanto, no es continua, no es un mismo valor, me va entregando diferentes valores. Como dice ahí, la corriente alterna es aquella que el flujo de carga se mueve alternadamente desde el conductor, o sea, en un sentido y después en otro sentido, en el sentido opuesto. Siguiente concepto que vamos a ver se le llama resistencia eléctrica. Como su nombre lo dice, resistencia, resiste ¿a qué? A la electricidad. ¿A qué? A que avance la electricidad. Y si hay electricidad y si hay corriente, ¿qué es lo que hay? Electrones. Por lo tanto, la resistencia eléctrica es la oposición a que el electrón siga avanzando. Eso es la resistencia eléctrica. Aquí en el dibujito, el azul, ¿qué está haciendo? Se está oponiendo a que el electrón siga avanzando. Por lo tanto, la figura azul se le llama resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque se opone a que el electrón avance, por lo tanto, como no avanza, no hay corriente. ¿Cómo se simboliza la resistencia eléctrica? Con la letra R y su unidad, al igual que en el voltaje, hay una sola en el sistema internacional. ¿Cuál es? Ohm. ¿Y cómo se denomina? Como está en la figura, es como una herradura de caballo, se podría decir. Pero esas letras se llama ohm, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hay una única unidad en el sistema internacional que es el ohm. ¿Se puede medir en otra unidad? Sí. Se puede medir en kilo ohm, en mega ohm, pero la única unidad del sistema internacional es el ohm. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide la resistencia en un cable conductor? Solo en el cable conductor se mide como Rho. Este es el Rho. ¿Qué es lo que es el Rho? La resistividad del cable. O sea, dependiendo del material va a tener un tipo de resistividad. Ese valor no se lo tienen que aprender, sino que yo se los doy en un ejercicio. L es el largo del cable y A es el área transversal, o sea, el área que yo veo en esa figura. Y esa área en esta figura es un círculo, por lo tanto sería pi por r cuadrado. ¿Ya? Esta resistencia es solo en un cable conductor, no olvidar eso, solo en un cable conductor. ¿Ya? Y por último, ¿qué vamos a ver? La ley de Ohm, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice la ley de Ohm? La intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica se relacionan mediante esta ley. ¿Para qué me sirve la ley de Ohm? Para los circuitos, que eso lo vamos a ver más adelante.
Si yo le pido la resistencia en un cable conductor, no pueden ocupar esto. Eso es imposible en un cable conductor. Pero si yo le pido la resistencia eléctrica en un circuito o le doy el voltaje y le doy la corriente, lo pueden obtener a través de esto. ¿Qué me dice? Ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje partido por la corriente. O el voltaje, como acá, o el voltaje es igual a I por R, o sea, la corriente por la resistencia. Entonces, para no olvidar, si yo necesito la corriente de un cable conductor, la tengo que sacar, como le dije al principio. Si yo quiero la resistencia de un cable conductor, la tengo que sacar, como dije al principio. Pero si yo quiero, por ejemplo, el voltaje y me dan la corriente y la resistencia y me dicen cuánto vale el voltaje, puedo ocupar la ley de Ohm, ¿ya? Si me dicen es un circuito, puedo ocupar la ley de Ohm. ¿Qué tenemos acá abajo? Un gráfico. Este gráfico que me dice que está compuesto de voltaje y corriente. Y a medida que la corriente aumenta, el voltaje va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si la corriente aumenta, el voltaje va a aumentar. Si la corriente disminuye, el voltaje va a disminuir, ¿ya? Por eso son directamente proporcionales. Si uno sube, el otro sube. ¿Qué me dice? Si yo saco la pendiente de esta recta, ¿qué es lo que me va a dar? R. ¿Qué es lo que era R? La resistencia. Si yo saco la pendiente de la resistencia, del gráfico, me da la resistencia. ¿Y qué es importante acá? Que la resistencia es constante. Siempre va a ser la misma. Bueno, chicos, quedamos hasta acá por esta semana. La próxima semana vamos con potencia y con generador de energía eléctrica. Vamos a ver diferentes tipos de generador de energía eléctrica. Ahora, no se olviden, en la actividad yo les pido el resumen de la clase de hoy, del video que están viendo. ¿Y cómo se los pido? Ya no se los pido escribiendo o con una foto, sino que con un video, que ustedes me explican con sus palabras lo que entendieron hoy. El video puede tener PowerPoint si ustedes quieren hacer, pueden hacer un papelógrafo, pueden hacer un mural, pueden hacer en una pizarra si es que tienen, en lo que sea. Esto es creatividad. Ustedes ven que lo que hacen. Así que a crear la clase. Es como que si ustedes me estuvieran explicando a mí la materia, ¿ya? Esta va a ser una evaluación formativa, ¿ya? Evaluación formativa. Para que lo hagan. Tienen hasta las 6 de la tarde para entregarlo en el icono de entrega. El video tiene que estar con su nombre. Cuando me lo envíen y lo guarden, el video tiene que estar con su nombre, ¿ya? Su nombre para yo saber quién me lo está enviando, ¿ya? No le pongan clase de física, nada. Póngale, no sé, por ejemplo, Felipe Silva o, no sé, Victoria Gantuán, para yo saber quién me lo está entregando. Ya, chicos, y sí, chicas, las espero la otra semana y no olvidar hacer pleno, por favor. Nos vemos, cuídense.